Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de A Bote Pronto, un podcast especial. Como siempre, está aquí Juan Corellano, el que no falla, presentando. El que no falla. Pero todo esto para que luego el día que falle me lo recordéis. Pero no falta aquí gente con la que comentar la jugada, porque me acompañan hoy, no como siempre, sino de manera un poco excepcional, Paula Carbonell, con la que ya hice un podcast mano a mano. Paula, hola, Qué ¿qué tal? gran podcast, ¿eh? No, te voy a apuntar lo de Juan Corellano, el que no falla, ¿eh? Tienes jefe supremo y el que no falla, Juan. Eso es. Y hoy nos acompaña de manera excepcional Guille Casquero, que ya ha estado en algún otro podcast, y viene hoy a suplir la baja de Javier Nacher, que sigue en Colombia gozando de la vida, y mientras tanto hay otros que sí se saben la de trabajar. ¿Es el vividor de Auto Pronto, Javi Nacher? Puede ser. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Un poco como ese momento Paquita Salas de ¿soy un vividor? Sí. Probablemente. Creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a comentar en el podcast de hoy varias cosas interesantes que están de actualidad en el fútbol de español, empezando por una breve repasada a esa pelea por el título que sigue viva gracias al golazo de Fede Valverde en el partido contra el Athletic. En el descuento in extremis, como siempre, el Real Madrid sigue aferrándose a la pelea por la Liga. Veremos un poco cuáles son las cuentas, porque ya empiezan a ser pocos los partidos que quedan, concretamente 6 jornadas, y todo se puede decidir muy pronto. Hablaremos del futuro de Ancelotti, que es un debate que no hemos tenido en el canal todavía, después de la eliminación del Real Madrid en la Champions contra el Arsenal, un Arsenal que fue superior. Veremos un poco qué debería hacer y sobre todo opinar al respecto. ¿Qué creemos que debería hacer el Real Madrid? ¿Continuar con Ancelotti? ¿No continuar con Ancelotti? ¿Apostar por Xabi Alonso? ¿Apostar por Arbeloa? ¿Qué pasa con esa plantilla? ¿Es lo suficientemente buena? ¿No es lo suficientemente buena? Hablaremos de todo eso y también vamos a hablar en la segunda parte del podcast del Español de Barcelona, que ya prácticamente, no lo quiero agafar, ha consumado su salvación, como bien dijo Guille Casquero siempre, que lo dijo en un vídeo que hicimos de predicciones. Y tenemos que hablar de Manolo, la Manoleta, que ha confiado, hay que decir, la directiva del Español en Manolo en los peores momentos de la temporada, y esta segunda vuelta ha sido uno de los mejores equipos, sobre todo en esa pelea por la permanencia, y se ha ganado, ya veremos si lo termina consumando, pero casi seguro, una temporada más en Primera División con todas las de la ley, con una segunda vuelta muy buena y jugando un fútbol, bueno, pues no es la Brasil de los 70, pero es un juego que se adecua muy bien a las virtudes de la plantilla que tiene. Yo creo que es una plantilla limitada y ha sabido sacar Manolo lo máximo de esa plantilla. Empezando por el principio, vamos a hablar de esa clasificación de la Liga que vamos a repasar, pero que ya os sabéis prácticamente de memoria, porque ahora mismo el tema está entre el Barça y el Madrid para la pelea por la Liga. Ya se descarta prácticamente por seguro al Atlético de Madrid después de su derrota contra Las Palmas in extremis, un partido en el que ¿cómo se pronuncia? Jorcas, el portero de Las Palmas, teóricamente suplente, hizo un partido de locos y se llevó luego finalmente un gol en los últimos minutos. Ahí tenemos la clasificación con el Barça primero, 73 puntos, y el Real Madrid le sigue con 69. El Atlético de Madrid ya está prácticamente descartado, o sin el prácticamente, ¿no? Son 63 puntos de distancia, en 10 del líder del Barça. La primera pregunta que os hago, ¿para vosotros sigue habiendo Liga? Yo creo que sí, ¿no? Es una distancia de 2 partidos, es complicado lo que tiene que hacer el Madrid, pero hay enfrentamiento directo en la jornada 35. Sí, yo no soy tan optimista, más sobre todo viendo los síntomas de cada uno de los dos equipos, en el momento en el que llegan, creo que es cuestión de tiempo que el Barça cierre la Liga, ciertamente. O sea, me sorprendería mucho que hubiese una sorpresa por parte del Real Madrid en ese sentido. Yo creo que sí hay Liga, ¿eh? Sí. Yo no veo al Barça el más fino de la temporada. Creo que sí veremos a un Barça muy fino frente al Inter, como le vimos en la ida frente al Dortmund, pero no sé hasta qué punto el Barça va a ver que la Liga se le hace demasiado larga hasta el final. Yo creo que el Barça es favorito, me extrañaría mucho que la Liga la ganase el Real Madrid, pero yo sí creo que va a haber Liga. Yo creo que también, porque al final son solo una distancia de 2 partidos. Creo que todo se va a decidir en el clásico de la jornada 35. Ahí si gana el Real Madrid todo puede pasar, porque ahora vamos a repasar los calendarios y vamos a ver cómo a los dos equipos les quedan todavía partidos difíciles, pero los dos han ganado muy con las justas en las últimas jornadas. De hecho, ha habido varios pinchazos. El Barça ganó in extremis esta jornada contra un muy buen Celta de Vigo, que se vino un poco abajo en la segunda parte. El Real Madrid gana en el descuento. Realmente a los dos les está costando mantener el ritmo, y no es esa sensación de que
los dos equipos son infalibles, ¿no? Que todo se va a decidir en un enfrentamiento directo y que luego el resto de partidos los van a ganar seguro. A mí ese año no me da la sensación, buena muestra de ellos, la tabla que tenemos ahí delante, ¿no? 73 puntos, quedan 6 jornadas, es decir, quedan 18 puntos en juego. Por lo tanto, la clasificación se podría ir hasta un total de 91. Teniendo en cuenta que puede haber algún pinchazo de por medio, va a ser una liga con una puntuación no tan alta como nos viene acostumbrados. Pero a mí me parece, o sea, que la liga del Barça se decide en partidos como los de ayer. Si en el momento de la temporada en el que estás, que tienes la eliminatoria contra el Inter, ahí ya consigues no perder y sacar ese tipo de partidos que son los más complicados realmente, yo creo que así, ahí el Barça aún no se ha dejado puntos, lo puede hacer evidentemente, pero creo que sí que está muy metido en lo que tiene que hacer, en el objetivo de la Liga, y no veo al Barça, la verdad, tropezando lo suficiente como para que el Madrid pueda dar una sorpresa. Sí, justo, o sea, lo que hace diferente al Barça de Flick en ese momento de la temporada, aparte de todo lo que ha hecho Flick, que hemos comentado durante todo el año, de un mejor Pedri, un mejor Rafinha, un mejor fútbol, la línea de fuera de juego alta, un Barça que no deja de llegar arriba, es que aparte de todo el fútbol que tiene y toda la máquina que ha hecho de competir, es que ese Barça se hace gigante en eso de ganar partidos. Eso que tiene el Madrid y que siempre lo ha tenido y que ayer tira el Madrid para ganar frente al Athletic, casi de fe de Valverde, ¿no? Y de fe de Vinicius sobre todo, el Barça se hace gigante ganando partidos que, por ejemplo, con Xavi, en la temporada de la no liga se le escapaban muy fácil. O el del Atleti también es otro muy claro, ¿no? El de esta segunda vuelta. Yo creo que es un equipo que juega mejor en general de lo que solía jugar y compite mejor también. El otro día yo creo que tuvo un momento de flaqueo contra el Dortmund ahí bastante. Sí. Para mí es uno de los peores partidos de la segunda vuelta. Bueno, de hecho es el único que ha perdido en 2025. Sí. Pero bueno, yo creo que ahí aún así consigue aferrarse más a los resultados de lo que solía siendo el Barça. Pero fíjate que frente al Dortmund, también por ejemplo frente al Celta, pero sobre todo en Dortmund, ostras, yo viendo al Barça competir, que en ese momento se estaba cayendo, ver emerger a un Pau Cubarsí, líder en Alemania y que mostraba una competitividad impropia del Barça europeo de la última década, de los últimos 5 o 6 años, ver emerger a Pedri con balón, dije, ostras, este Barça por algo es diferente. Las cuentas para la Liga son muy sencillas, le separan 4 puntos. El Real Madrid tiene perdido en caso de empate, tiene perdido el golaveras particular. Ya sabéis que en la Liga, en caso de empate, el primer criterio para desempatar es los enfrentamientos directos. Recordad que el Barça le metió 4 al Real Madrid, por lo tanto lo tiene muy difícil. Tendría que en el Clásico meterle 4 o más. Y luego esperar algún pinchazo. Pero bueno, realmente las cuentas son fáciles. El Real Madrid tiene que ganar todo lo que le queda y esperar que el Barça pierda un partido y empate 1. Sí. Tan sencillo como eso. Perder un partido lo tiene fácil porque tiene que ganar en el Clásico y luego que empate otro. Con eso el Real Madrid le superaría. El empate no. El empate no le vale. Claro, pero si pierde uno y empata otro, ya serían 5 puntos menos para el Barça y el Real Madrid pasaría por delante. O sea, esa es la cuenta. Por ejemplo, como son 4 puntos, si el Barça empata 2 veces, no le vale al Real Madrid. Justo. No le vale al Real Madrid. El Real Madrid tiene que ganarle en el Clásico por cuantos más goles mejor y esperar que empate un partido. Con eso lo tiene. Realmente esa es un poco la cábala. Vamos a ver cuáles son los partidos del Real Madrid próximamente para un poco precisamente hacer ese cálculo. El próximo partido que tiene el Real Madrid es contra el Getafe, que es un enfrentamiento que no es sencillo, porque ya hemos visto que el Getafe es un equipo que se le ha atragantado al Atlético de Madrid y al Fútbol Club Barcelona. Además, es en el Coliseum, cosa que me parece no desdeñable, porque es un campo que precisamente es donde se le ha complicado al Barça y al Atlético de Madrid. Y luego tiene el partido de Copa, que yo creo que, aunque no tenga nada que ver con la Liga, va a ser muy importante en lo anímico, porque puede cambiar un poco tendencias y puede hacer crecer a uno y otro equipo, ¿no? Desde luego, si el Madrid, por ejemplo, saliese goleado de ese partido, pues evidentemente eso afectaría a la Liga. En cambio, si el Madrid golea al Barça o gana la final de Copa al Barça, pues evidentemente habrá un cambio. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año de los clásicos, aquel año creo que era 2011, en el que el Madrid de Mourinho, el primer Madrid de Mourinho, quizás a nivel fútbol no era capaz de superar al Barça, tuvo que poner el tribote con Pepe, no sé qué, pero le ganó la Copa. Le ganó la Copa en aquella final en Valencia con ese gol mítico de Cristiano Ronaldo de cabeza, y aquello fue un poco un cambio de tendencia
que hizo que el Madrid estuviese más parejo con el Barça, ¿no? Pues yo creo que esa final de Copa será clave. Y luego, antes del Clásico de Liga, tiene un partido en el Bernabéu contra el Celta, otro equipo que se lo ha puesto muy difícil al Real Madrid. Por lo tanto, esos 3 envites que tiene antes del partido, que a la postre parece definitivo, que es ese Barça-Real Madrid clásico en Montjuic para decidir la Liga, el Madrid tiene que ganarlo todo si quiere llegar bien y ganar al Getafe y al Celta en Liga, ¿cómo lo veis? No son los rivales más accesibles para el Real Madrid, yo creo, además. Sobre todo porque es fuera contra el Getafe, que ya sabes más o menos qué tipo de partido te puedes esperar, con lo bueno y con lo malo, pero que yo creo que es siempre un rival complicado. Y luego contra el Celta, sí que a priori en ese intercambio de golpes, porque el Celta también, ¿sabes? ¿No? Son dos equipos, justamente el Getafe y Celta, con dos estilos muy reconocibles. Ahí a lo mejor en el Bernabéu tienes que hacerte fuerte y al menos tienes que ganar. Pero son dos rivales muy complicados que, como vimos el Celta ayer, por ejemplo, contra el Barça, le puso problemas hasta el final. El Celta, por cierto, comentario, es increíble que le ha peleado a todos los grandes en esta Sí. temporada. O sea, le ha podido ganar a todos varias veces. Sí, Un sí. equipo que yo creo que en próximas temporadas se va a convertir, si sigue así, en un dolor de cabeza para todo el mundo, ¿eh? Yo creo que el gran reto que tiene el Real Madrid es, sobre todo, vista esa final de Copa, ver cómo llega el equipo en anímico. Porque yo lo noto bastante tocado a la plantilla. Creo que los rumores sobre el futuro de Ancelotti tampoco le hacen bien. Y no sé hasta qué punto el Madrid, y más si pierde en Copa, puede estar o no pensando ahí en la Liga. ¿Tú cómo lo ves, Guille? Es un partido que lo cambia todo, ¿eh? Ganar en Sevilla el 26 le mete presión al Barça para el clásico en Montjuic, le mete presión En Sevilla será en Getafe. No, digo, ganar en Sevilla al Barça. Sí. 26 de la final Vale, de vale, Copa. sí. Digo, le mete presión al Barça para el clásico en Montjuic, cambia el ecosistema de un equipo perdedor o venido a menos, como es ese Real Madrid de Ancelotti, lo digo por la eliminación en Champions y por estar siempre detrás en la cola del Barça en Liga, y cambia todo el ecosistema primero de presidencia, segundo Ancelotti, después pitos en el Bernabéu para Mbappé, para Vinicius, como frente al Athletic Club de Bilbao y frente al Arsenal. Para mí es clave lo que pasa el 26. Obviamente doy por hecho que el Madrid tiene que ganar en Getafe para llegar con esa presión, ¿no? Post-Copa. Yo miro mucho al partido en Sevilla, el 18 de mayo, porque es un Sevilla que, ojo, puede estar jugándose la permanencia. El problema es que la Liga en la última jornada puede llegar decidida, porque la cábala es, si el Barça gana todo y el Madrid gana todo, el Barça podría decidir la Liga en la jornada inmediatamente después al Clásico y podría estar la Liga ya sentenciada. O sea que en la última jornada la Liga podría llegar muerta. ¿Y si el Barça gana el Clásico? Pero incluso si lo empata, es decir, al Sí. Barça le vale. El Barça va al Clásico de la Liga con la posibilidad de especular. Si termina empatando el partido y sigue teniendo esa distancia de 4 puntos, está hecho. Sí. O sea, está hecho prácticamente con ganar la penúltima jornada. Bueno, prácticamente no, con ganar la penúltima jornada, ya estaría. Estas son un poco las cábalas del Real Madrid. Vamos a ver también las del Fútbol Club Barcelona para un poco ver la comparativa y qué le espera al Barça de cara a estos próximos partidos. El Barça se enfrenta ante el Mallorca en Montjuic en la siguiente jornada de Liga. Luego, por supuesto, tiene esa final de Copa contra el Real Madrid. Luego, después de la final de Copa, a diferencia del Madrid, tiene un enfrentamiento en Montjuic contra el Inter. Lo bueno de todo esto es que tanto el partido de Liga como la Champions son como local. Y luego, antes del partido de Liga, tiene partido contra el Valladolid, que a priori es un trámite porque es un equipo que estará ya desahuciado y prácticamente todo el mundo le está ganando. Y luego tiene la vuelta contra el Inter. Es decir, fijaos que al Barça se le cuelan ahí los 2 enfrentamientos contra el Inter antes de ese clásico, que pueden ser de nuevo muy importantes en lo anímico. Ciñéndonos a los enfrentamientos en Liga, el Mallorca y el Valladolid no son los 2 equipos más difíciles para el Barça. No. En Liga son equipos, yo creo, enfrentamientos, sin desmerecer a ninguno de los dos, a priori más asequibles en Liga para el Barça que para el Madrid. Es decir, si los dos quieren llegar sin haber pinchado a ese clásico, lo tiene mejor el Barça que el Madrid. El problema del Barça es que se le cuela el enfrentamiento contra el Inter, Claro. que es un coco de Europa. Sí, que te condiciona un poco el planteamiento. Sí que es verdad que el Mallorca sí que se juega más cosas de lo que a priori puede hacerlo el Getafe, sobre todo en esa pelea por la 8ª plaza, que a mí no me extrañaría, y además conociendo a Arrasate,
que pueda intentar sobre todo pelear al Barça y ponerle en problemas. Además tiene una acumulación de partidos importantes, estás con la cabeza puesta en la final de Copa, tienes el enfrentamiento contra el Inter, importante a ver qué hace esta semana, y luego el del Valladolid, que ahí pues sí que no hay color, y lo lógico es que el Barça se lleve los 3 puntos. Yo diré, no obstante, que el Mallorca es un equipo que en general tiene los mismos ingredientes más o menos que el Getafe, que son equipos a los que les cuesta bastante les cuesta que les hagan gol. O sea, es decir, son equipos defensivamente bastante sólidos. Y ahora ese es el perfil de equipo que más se le suele atragantar al Barça. Al Barça le va mejor equipos un poco más atrevidos, que van buscando más al rival y generan un poquito más de espacios. Pero a priori yo veo los enfrentamientos del Barça más sencillos que los del Real Madrid. No está Lewandowski para Mallorca, Madrid y seguramente ida del Inter. Seguramente podría llegar para la vuelta en Milán contra el Inter el 6 de mayo. No sé, yo al Barça no le veo el calendario más difícil del mundo, contando con que tiene una final de Copa del Rey y lo del Inter, pero no sé, si hubiese sido, me lo invento, un Barça-Athletic y un Atlético-Barça entre Inters, hombre, pues igual. Sería el peor calendario de la historia, pero totalmente. Recibir al Mallorca en Montjuic y ir a Valladolid, oye, pues es que hay que ganar ligas, así se ganan las ligas. Totalmente. Luego tiene enfrentamientos, por verlos también, difíciles para cerrar la Liga. Tiene por ahí enfrentamiento ante el Español inmediatamente después del Clásico de Liga y tiene enfrentamiento ante el Villarreal y ante el Athletic. Sí. O sea, es decir, al Barça más le vale matar la Liga lo antes posible, porque si tiene que decidirla en las jornadas finales, tiene un derbi de Barcelona, un partido contra un Villarreal que quién sabe si se está jugando los puestos Champions contra el Betis, y contra el Athletic, que a priori no se estará jugando nada, pero aún así es un equipo que lo vimos ayer contra el Madrid, que es un competidor increíble. O sea que el Barça, para el Madrid, mantener la presión lo máximo posible y tratar de ganar el Clásico como sea, para que la Liga no llegue decidida a las jornadas finales. Y para el Barça, todo lo contrario. Tiene que llegar la Liga decidida a las jornadas finales, porque además a todo esto se le metería inmediatamente después una teórica final de la Champions, si pasa. O sea que ojo al dato. Hay mucha liga. Hay liga. Yo creo que este calendario estaba bien repasarlo para ver que hay liga. Y con todo eso vamos a hablar un poquito del tema principal del que queríamos debatir hoy, que es Ancelotti. No hemos tenido la ocasión en el podcast de hablar un poquito de Carleto y un poco de toda la polémica que ha habido al respecto de su figura, de su rol como entrenador del Real Madrid, muy criticado por las eliminaciones en Champions, por un poco el papel que ha hecho también el Real Madrid en Liga en los últimos partidos, varios pinchazos. Hay una noticia que queríamos empezar comentando de, para mí, la persona un poco más de referencia del entorno Real Madrid, que es Mario Cortegana, periodista en The Athletic, que siempre tiene información muy interesante al respecto, y publicó lo siguiente estos días, hace apenas un par de días cuando estamos grabando esto. Dijo en Twitter y también en The Athletic: Ancelotti se espera que se vaya del Real Madrid, probablemente con destino a la selección brasileña. Habrá más conversaciones después de la final de Copa. Parece ser que esa es una fecha después de la cual, según lo que pase, pues todo se decidirá ya al 100%, aunque parece decidido al 90 y mucho por cien. Y Xabi Alonso ahora mismo es el favorito para sustituir al italiano en el banquillo del Real Madrid. Esta es la noticia de Mario Cortegana, la ha dado él y la han dado otros muchos medios de comunicación, pero ya digo, para mí, en cuanto a lo que se refiere al Real Madrid, Mario, suele ser siempre información fiable. ¿Vosotros estáis de acuerdo con esta decisión? ¿Vosotros, si fueseis el Real Madrid, mantendríais o no mantendríais a Ancelotti? Yo sí que mantendría a Ancelotti. Yo sí que mantendría a Ancelotti. Sí, yo sí que mantendría a Ancelotti. Opinión polémica esta, Yo creo que ahora mismo muy poca gente defiende la continuidad de Ancelotti. Y lo entiendo, porque las críticas están ahí, pero culpar de todo a Ancelotti no me parece un acierto. Partimos de ahí. Vale. Y sobre todo, yo apostaría por Ancelotti porque no me convence ciertamente que Xabi Alonso sea su reemplazo. Por un tema de que creo que Xabi Alonso, si apuestas por él, es para darle tiempo, es para darle un proyecto, y en el Real Madrid no te van a dar ni tiempo ni proyecto. Te van a exigir desde la jornada 1. No digo que Xabi Alonso no esté capacitado ni mucho menos, pero sí que es verdad que es una apuesta fuerte, ¿no? No es un entrenador contrastado, no es un Tuchel, no es una apuesta en ese sentido. Entonces, mis dudas van por ahí. Tampoco es que a priori en estilo de juego me encajase mucho, pero bueno, creo que Xabi Alonso se puede adaptar, sí que puede encajar en ese perfil de que evidentemente conoce el Real Madrid, es un entrenador joven, creo que vendría con buenas ideas, pero
a mí me genera más dudas. Yo creo que con Ancelotti no se ha acabado de ser justo del todo, más allá de que entiendo que la progresión del equipo desde la jornada 1 hasta hoy en día prácticamente ha sido nula, pero creo que hay muchas cosas detrás con Ancelotti que me cuesta encontrarle a alguien mejor para ocupar ese banquillo, ciertamente. Hay que recordar, por cierto, algunos datos de contexto importantes, que Ancelotti tiene contrato hasta el año 2026 con el Real Madrid, entonces en principio le correspondería una temporada más, por lo tanto, si se quiere cambiar de entrenador tendría que haber una salida pactada o un despido en algún momento. Más luego hay que recordar un poco los timings, porque este verano son importantes. El Real Madrid va a estar jugándose cosas, la Liga y la Copa, hasta finales de mayo, ya no la Champions, pero luego inmediatamente después, ya el 14 de junio, empieza el Mundial de Clubes, una competición que al parecer, según se dice desde la prensa, está empezando a cobrar relativa importancia para la cúpula del Real Madrid, para Florentino y compañía, por una cuestión de prestigio, de que es la primera edición, de que quieren ir ya un poco sobre seguro para intentar ganar la competición, ¿no? Entonces, se habla mucho de todo esto por un tema de timings, ¿no? Por cuándo parece que Ancelotti no va a continuar, ya casi es un hecho. Ahora se está hablando más de cuándo, ¿no? Cuándo es el momento en el que se va a hacer el relevo. Yo creo que van a esperar a final de temporada, todo parece indicar, y que ahí, en todo caso, se produciría el relevo, una vez ya con la temporada terminada y justo antes de empezar el Mundial de Clubes, para que al Mundial de Clubes ya se llegue con un nuevo entrenador y con un poquito de tiempo trabajado, aunque será muy poco, porque realmente los jugadores tienen que tener vacaciones y va a ser todo muy, muy pegado. A ver, yo comparto con Paula un montón de cosas, muchos diagnósticos, pero no comparto la solución o la decisión. Yo no seguiría con Ancelotti. Obviamente, yo creo que Ancelotti no es el gran culpable de las carencias que hay en la plantilla. Creo que no es el único gran culpable de no competir prácticamente en Champions este año frente a un gran rival. El Liverpool sufrió, frente al Arsenal prácticamente el Madrid no compareció en gran parte de la eliminatoria, y frente al Barça 2 partidos, 2 goleadas. No creo que sea el gran culpable, pero sí creo que podía haber hecho mucho más. Yo no creo que sea algo muy anecdótico eso de caer frente al Arsenal con 2 golazos de Rice por la escuadra y poco más. Es que el Madrid lleva viviendo muerto o viviendo en coma mucho tiempo de la temporada. Nunca ha sido favorito a prácticamente nada, porque el fútbol que ha mostrado a nadie le ha parecido tanto como para ser favorito. No sé, yo ayer viendo el partido del Madrid, primera parte, el Madrid bloqueadísimo, y me pareció muy sintomático y muy ejemplo de lo que ha sido la temporada del Madrid. Sin una hoja de ruta clara, otro cambio de timón muy rápido de Ancelotti, metiendo por primera vez casi a Modric y a Ceballos en un 11 de 4 centrocampistas, porque Valverde y Camavinga empujaban al equipo desde las bandas. Y vi un dato que para mí no explica todo, pero es un gran dato para entender lo que ha sido el Madrid. Ceballos, que todo el mundo lo esperaba para el Arsenal como agua de mayo, como única solución para un Madrid competitivo y con guía en el centro del campo, solo fue titular 5 veces entre Liga, Copa y Champions antes del parón de Navidad. Es decir, Ancelotti tiene carencias, sí, pero no ha sabido qué hoja de ruta seguir en la temporada. Para muestra un botón. Ceballos, que es prácticamente indispensable para jugar en la ida y la vuelta frente al Arsenal y que ha apurado muchísimo para llegar, para Ancelotti era un Arda Güler hasta diciembre. Sí, yo creo que, a ver, con Ancelotti a mí me da la sensación de que se es muy injusto en cuanto a su trayectoria. Es decir, que cuando se le quiere criticar se hace una enmienda a la totalidad y prácticamente se le coloca, siempre lo decimos, como un viejo senil que no sabe nada, ¿no? Ahora, un poco esa opinión ha cundido mucho entre la gente del club. Es un viejo senil que no se entera. Incluso he leído, que yo creo que estos son simplemente opiniones de Twitter y ya está, que el Madrid ha ganado las Champions que ha ganado con Ancelotti pese a Ancelotti. Claro. Lo cual me parece una barbaridad. Porque, por ejemplo, el año pasado... primero hay varias cosas. Cuando tú eres entrenador del Real Madrid, normalmente en los últimos años, sobre todo desde que está Florentino Pérez, tú no pides jugadores. Normalmente te traen. Y te traen lo que hay. O sea, a veces pides y normalmente pocas veces te dan lo que tú quieres. Te dan lo que hay. Te dicen, mira, te hemos traído a Bellingham, lo encajas. Donde sea. Mira, te hemos traído a Mbappé, lo encajas, como sea. Y esta es tu tarea todo el rato, y tratar de hacer un encaje de bolillos y de encontrar un sistema, siendo pragmático, en el que puedan brillar todos los
individuales que hay dentro de un club. Por eso normalmente encajan mejor en el Real Madrid entrenadores que son más de perfil pragmático, como Ancelotti, que entrenadores de perfil purista, como podría ser un Setién, por ejemplo, o alguien por el estilo, ¿no? Que se estrellaría en el Real Madrid. Y hay las dudas con Xabi Alonso, probablemente. Que Xabi Alonso es un entrenador con un sistema bastante fijo, que no es con el que juega el Real Madrid, y bueno, ahí está un poco la duda, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está un poco la duda con respecto a Ancelotti, y yo creo que lo que no se hace bien es hacer una enmienda a la totalidad. Es decir, Ancelotti ha sido un muy buen entrenador para el Real Madrid y es uno de los mejores entrenadores de la historia. Pase lo que pase en los próximos meses, semanas, o lo que haya pasado en los últimos meses, no cambia nada de todo eso. Para mí eso es lo más importante que hay que decir sobre Ancelotti. A partir de ahí, ¿es Ancelotti el hombre adecuado para llegar o para llevar al Real Madrid al siguiente nivel? Yo creo que es evidente, esta temporada ha sido evidente, que el Real Madrid, pese a tener una de las mejores plantillas del mundo, que esto es así, es decir, parece que ahora el Real Madrid también, hay mucha gente que dice que prácticamente son una banda de tuercebotas y que ninguno sabe jugar al fútbol. Oye, perdona, que tienes en la lista del anterior Balón de Oro, hay 4 o 5 futbolistas en el top 10. Y además de diferentes posiciones. Carvajal, que este año no ha estado, Bellingham, Rüdiger es uno de los mejores centrales del mundo, Courtois para mí cuando está bien es el mejor portero del mundo, Mbappé, Vinicius, o sea, un largo etcétera. Desde el banquillo salen jugadores que serían el mejor futbolista de otros clubes de la liga, como es el caso, por ejemplo, de Brahim. Yo creo que si Brahim jugase en cualquier otro equipo, casi que no sea Barça, Madrid… Era el 10, un gran campeón de Scudetto. Sería uno de los mejores del mundo. Me estoy pegando un rollo, pero bueno, básicamente, yo creo que lo que ha quedado claro es que Real Madrid no ha ido pensando a futuro y ha ido descompensando mucho una plantilla que está muy desequilibrada, pero que es una muy buena plantilla. Lo que pasa es que le faltan cosas. Se ha lesionado Carvajal, que era un equilibrio muy importante por la banda derecha. Todo se ha descompensado hacia la banda izquierda en toda la temporada. Además traes a Mbappé, que es un tío que también tiende a jugar por izquierda. Rodrigo quiere jugar por la izquierda. Vinicius juega por la izquierda. Bellingham tiende a caer a la izquierda. No hay nadie por la derecha. Es más fácil defender al Real Madrid. Nadie presiona. De repente defiendes con 7. Es un equipo muy descompensado, pero la plantilla es muy buena. Y Ancelotti es un muy buen entrenador. Lo que pasa es que yo creo que para construir de cara al futuro hay que cambiar cosas. Y muchas veces las dinámicas te matan. Y entonces yo creo que en este caso, igual que pasaba con Xavi, que Xavi no fue un mal entrenador para el Barça durante mucho tiempo, no era el elegido para llevar al Barça al siguiente nivel. Y trayendo a Flick se ha visto cómo efectivamente eso era así. Con prácticamente los mismos futbolistas, un entrenador con un poco de ideas diferentes ha cambiado por completo al equipo. Y yo creo que con Ancelotti pasa un poco eso. Se está llegando a un punto de final de ciclo. Creo que hay que despedir a Ancelotti, o sea, se debería despedir a Ancelotti como lo que es, uno de los grandes entrenadores de la historia del Real Madrid, si no el mejor, que ahí estará el debate, y mirar hacia el futuro. Ahora, sobre el futuro, ahí es donde yo creo que está más del debate. Para mí no hay tanto debate con respecto a si Ancelotti debe o no continuar. Para mí yo creo que este año ha sido un golpe de realidad y ya está. Pero con respecto al futuro, el Madrid debería preguntarse cómo se está trabajando la dirección deportiva y en base a eso, qué tipo de entrenador y qué tipo de plantilla quieren. O sea, estoy de acuerdo en varias cosas, pero o sea, el dar un paso más del Real Madrid, el nivel del Real Madrid ya era muy alto, ciertamente. O sea, Ancelotti la temporada pasada gana una Champions con un equipo con muchas cosas en contra, le da ese encaje a Bellingham, que era el gran reto que tenía, con la salida de Benzema. No era fácil, con muchas cosas que no tenía a priori a nivel deportivo a su favor, más allá de que o sea, el equipo del Real Madrid es el que es, sí, y la plantilla es el que es. Muchas lesiones, claro, había mucha baja en los centrales, por ejemplo, sí. Y esta temporada, pues realmente llega Mbappé. Es verdad, para nada se puede decir que con la llegada de Mbappé tú no tengas una de las mejores plantillas del mundo, porque es cierto, porque la tiene y las críticas están ahí, que Ancelotti en ningún momento ha sabido encajar todas las piezas del frente de ataque, tampoco se ha atrevido a sentar a algún jugador, porque siempre ha querido mantener que podía jugar con ellos por delante. No ha sido así, es verdad, estoy de acuerdo, pero creo que crucificamos muy fácilmente a Ancelotti. Entiendo que su temporada es muy mala, que es ese tipo de temporadas que te cuestan un sitio en los banquillos, estoy de acuerdo. Más en un banquillo del Real Madrid-Barça. Pues… Sí, pero es que para mí el tema iba más a nivel deportivo y que sobre todo no encuentro un nombre de entrenador que me convenza como para decir es que prescindo de Ancelotti porque mi apuesta es esta. Si te apuestas a Xabi Alonso, lo entiendo, pero no veo que vayan a dar a Xabi Alonso el tiempo necesario para poder trabajar, porque es un cambio bastante brusco. Pero es que no es que sea una cuestión de tiempo, es una cuestión de ¿qué quiere ser el Real Madrid?
¿Es un equipo de dirección deportiva? ¿Es un equipo de entrenador? Porque realmente ¿a qué quiere jugar el Real Madrid? ¿Cuál es la idea deportiva del Real Madrid? Porque si llega, por ejemplo, Xabi Alonso, te va a pedir que le fiches a Frimpong, por ejemplo. Por poner un ejemplo, igual no, porque justo va a llegar Trent y tal. Pero te va a pedir futbolistas que no son de perfil Real Madrid, porque los necesita para que su esquema funcione y no se los vas a dar. Entonces, Claro. vas a acabar echando a Xabi Alonso, echándole la culpa de que es un mal entrenador, pero realmente no le has dado las piezas para tal. Bueno. Mi gran pregunta es: ¿quién toma las decisiones en el Real Madrid para que un jugador se fiche o no se fiche? ¿Quién toma las decisiones en el Real Madrid para que el Real Madrid juegue así o asá? ¿Para que haya un tipo de perfil de futbolista o no? Porque está claro que el entrenador no es, porque Ancelotti, no ahora, de siempre le han dicho, esto es lo que hay para comer. ¿Te lo comes o lo dejas? Pero bueno, es un modelo muy marcado, ¿eh? Es un modelo presidencial. Presidencial, florentino. Otra cosa es que este año no haya funcionado. Claro. Otros años sí. Sí, pero a lo que me refiero yo es a, por ejemplo, este verano, que a mí para mí es el gran ejemplo de todo lo que ha ido mal en el Real Madrid. Este verano ya sabes que va sin Carvajal, o sea, en el mercado de invierno, por Sí. ejemplo, y no fichas a nadie, que me Vale. parece bien. Pero haya habido un agujero que Ancelotti lleva toda la temporada Sí. haciendo malabares para resolver, que si pongo a Valverde, pero entonces lo pierdo en el centro del campo, si pongo a Lucas, pero entonces me hacen polvo, que si, así con todo, ¿no? En verano, por ejemplo, vas a por Lenny Lloro, por un pastón, además. 80, 85. Te lo quitan porque de repente el Manchester United rompe la baraja y saca un precio que tú no te puedes permitir. Y al final no lo acabas fichando, pero no lo fichas ni a él ni a nadie. Sí, y sí, te no, vas no. a la temporada sabiendo que vas justo de centrales y luego pasa lo que pasa y suerte tienes de que salga Asencio. Sí. Es que eso va a condicionar siempre la temporada de un entrenador, pongas a quien pongas. Y la más importante, la salida de Toni Kroos. Que esto yo creo que hablábamos mucho al principio, Sí. pero que a mí me parece el principal problema de este Real Madrid fue la salida de Toni Kroos y la lesión de Carvajal. Para mí, más allá de la mala planificación que hay totalmente. detrás. Que es un poco como lo del City con Rodri. Que ¿cómo está haciendo mala temporada? Es que la lesión de los jugadores importantes en un equipo influye mucho luego en el rendimiento. Sobre todo si no tiene recambios. Que yo Claro. ahí voy y creo que lo del Lenny Lloro se explica en que el Real Madrid invierte casi 120 millones de euros, 115 millones de euros en Tchouaméni y Camavinga para suplir a Modric, entre comillas, y a Casemiro. Y no le sale bien. Es que ni Tchouaméni ni Camavinga llevan 4 años, creo. Pero con cosas ves, en el yo Real Madrid creo- han sido dominantes. Yo creo que son típico perfil, es que yo lo veo típico perfil, de que llega otro entrenador con otras ideas y con otro esquema que, Y les, funcionan. que les vaya mejor y empezarán a Sí, ser esa es la futbolistas válidos, porque yo no me creo que ni Tchouaméni ni Camavinga, por lo que les hemos visto, no sean futbolistas válidos para el Real Madrid. El problema es que si les pones a hacer de Toni Kroos, Ahí está pues el no les punto. sale, porque no son No lo ese son, perfil no de lo son. futbolista. Bueno, Entonces, A mí, perdón, me parecen las dos compatibles, ¿eh? Me parece, primero, compatible el pensar con otro entrenador. Me extraña que estos dos jugadores, por los que se hizo una apuesta tan importante, no diesen más al equipo. Y también me parece decepcionante la temporada de ambos, porque creo que ninguno ha dado el paso hacia adelante que se esperaba. Es que era esta la temporada, era esta. totalmente, totalmente. Yo creo que un poco la conclusión es que Ancelotti no ha hecho una buena temporada, esto es así, pero sigue siendo un gran entrenador. No obstante, cuando no haces una buena temporada, una temporada tan regulera como esta en el Real Madrid, desastre en fase de grupos en la Champions, eliminación sonrojante en la Champions, varios clásicos, tanto el de Supercopa como el de Liga, en el que te meten unas sobas tremendas, muchísimos pinchazos en Liga. Yo creo que es una temporada mala del Real Madrid para la plantilla Mala. que tiene. Mala. Cuando es una temporada así, una basta para que te fulminen, hayas hecho lo que hayas hecho. Más en clubes con tanta exigencia como el Real Madrid, como el Barça, etcétera, que quieren pelear por todo todos los años, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser sacrificado, pero que la gente, sobre todo, y yo creo que lo están empezando a hacer, debería preguntarse si el problema solo es Ancelotti, porque se le va a culpar de todo a él, y realmente el problema, yo creo que el Madrid tiene un poco, a veces, una cuestión de identidad y de lo que decía, ¿qué eres como club? ¿Quién fichas? ¿Qué no fichas? ¿No? Yo creo que este año, con las decisiones que ha tomado desde la dirección deportiva, era evidente que ibas a una temporada con muchísimas carencias. Y ya sabías desde el principio que eras un equipo desequilibrado y descompensado. Pero es que Ancelotti, y para mí es clave eso, para entender qué quiere ser o para dar un salto más y ser muy dominante cada vez que sales a Europa frente a un Arsenal, frente a un Liverpool, creo que todo empieza por sacar de la ecuación a Ancelotti y empezar con un entrenador. ¿Por qué? Porque Ancelotti ya sabía de las carencias que tenía y no ha sido valiente ni ha sido rápido. Para mí ha llegado siempre tarde y mal. Nunca ha sabido qué hacer en el lateral.
y casi ha triturado la temporada de Valverde, que ha dejado de ser un jugador. Yo recuerdo a Toni Kroos en Cibeles celebrando la Champions diciendo que Valverde era el futuro del centro del campo del Madrid con el 8 a la espalda, y Valverde es que en partidos gordos no ha sido ni centrocampista del Real Madrid. Y ha jugado súper bien, ¿eh? Y ha jugado muy bien. De lateral, pero que bueno. No lo sé. Yo, sabiendo que Ancelotti se va a ir, vosotros tenéis muchas dudas. ¿Xabi Alonso le veis madera para ser el próximo entrenador del Real Madrid? Todo apunta a que va a ser. Madera le veo, porque madera le veo. El tema es la exigencia que se le va a exigir desde el primer día y que me parece un entrenador con un estilo idea de juego muy distinto a lo que es hoy en día el Real Madrid. Y yo veo más que Xabi Alonso tendrá que adaptarse a lo que Florentino o el Real Madrid le dé, a que el Real Madrid lo haga con Xabi Alonso. Y ese me parecerá el principal error, porque no creo que sea ese perfil de entrenador. Bueno. No lo sé. Igual llega aquí al banquillo del Real Madrid y me sorprende, pero a priori yo entiendo que no. Entonces, me genera dudas por eso, porque es que no… Hombre, porque si quiere venir y jugar con 3 centrales de primeras ya faltan centrales. O sea, van a empezar. Faltan 3. Sí, bueno, y yo no veo eso de que vaya a jugar con 3 centrales. No claro, sé, claro. Bueno, no, yo tampoco lo veo. De todas formas, es muy difícil encontrar el Bayern de Rumanía que se entrega a Guardiola con Lamela en el centro del campo. Es muy difícil que un mastodonte como club como el City se entrega a Guardiola una idea. Es muy difícil lo de Luis Enrique, por ejemplo, en el Paris Saint-Germain, claro. Justo estaba pensando en ese ejemplo tal cual. Es muy difícil. Entonces, Xabi Alonso, tú decías que es poco pragmático en el sentido de que bueno, no lo sabemos. Claro, es que yo creo que va a venir y va a ser un nuevo Xabi Alonso. Xabi Alonso ha entrenado a clubes que no son top 1 de su país. Ha ganado una liga imponiendo su estilo. Ha ganado una liga de puro Xabi Alonso en la pizarra. A lo mejor, para dar el salto a un Real Madrid con la idiosincrasia que tiene el Real Madrid de Florentino, la última década de ganando Champions una detrás de otra, vamos a ver qué Xabi Alonso es. Esa es la exigencia, también te digo. Claro, cuando fichas por el Madrid ya sabes que esa es la exigencia. Interesante, yo creo que casi seguro Ancelotti se va a ir y va a llegar Xabi Alonso. O sea, yo creo que está cantado. Y veremos un poco… Yo entiendo después del Mundial de Clubes. Sí, yo creo que antes. ¿Tú crees que antes? Sí, yo creo que también. Yo es que creo que el Madrid no va a quemar la baza de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes. Es que también piensa que Brasil tienen eliminatorias bastante clave justo en junio. Tienen unos últimos… les quedan 4 partidos para la clasificación del Mundial de Conmebol. Brasil se clasifica… Sí, bueno… Contigo en el banquillo se clasifica. Ya, no lo sé. Yo creo que el timing va a ser antes, pero veremos. Sí. Y tengo mucha curiosidad por ver cuál es qué verano va a hacer el Madrid en el mercado de fichajes. Para mí es la gran incógnita, porque que Xabi Alonso va a llegar, para mí es casi un seguro. Y cuando llegue va a dar un poco igual, porque es que no va a tener tiempo para trabajar. Ojo que igual, paréntesis muy rápido, hay 3 entrenadores en el club. Solari, Arbeloa, Raúl y Arbeloa. Sí. Yo no descarto pero yo Ancelotti, creo que Solari. Sí, puede ser, porque yo el tema que veo es que no van a colocar a Arbeloa porque solo falta que Arbeloa lo haga bien para que de repente empiece a haber debate en el Real Madrid sobre si tiene que ser Arbeloa en vez de Xabi Alonso. Entonces yo creo que no van a querer hacer eso y van a querer jugársela con un interino. Y con mucho respeto a Arbeloa no ha entrenado un solo partido de la élite. Claro. Es que ni siquiera ha entrenado en primera Bueno, vez. pero está sonando. Ya veremos, porque yo creo que, insisto, va a ser el Xabi Alonso y veremos, sobre todo yo tengo curiosidad de ver, que para mí es lo importante, que es un tema al final el Real Madrid es un club siempre lo ha sido, más que de estilo, de individualidades y de tener plantillas muy potentes. Y yo creo que el Real Madrid, la gran duda es qué va a hacer en el mercado de fichajes. Ya sabes que necesitas un central. Parece ser que va a venir Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold no es un especialista defensivo. Si la gente flipa con Lucas Vázquez, no digo que sea lo mismo, pero yo le he visto jugar mucho, va a sufrir en defensa porque sufre, deja muchos huecos. ¿Eso cómo lo vas a lidiar? ¿Cómo lo vas a tapar? ¿Quién va a jugar en el centro del campo? ¿Vas a fichar a alguien para el centro del campo? ¿Sí o no? ¿Qué haces con los 3 de arriba? ¿Van a encajar los 3 como hasta ahora? ¿Cambias de esquema? Con el lateral izquierdo, ¿qué hacemos? Porque al final, para los partidos tochos, nunca hemos comprado a Fran García, parece ser, por lo menos Ancelotti. Mendy tiene muchos problemas con las lesiones, luego tiene también problemas en ataque. Es que hay muchas posiciones que reforzar y muchas dudas que afrontar y no sé qué va a hacer el Real Madrid. Para mí, más que la duda en el banquillo, está la duda en que es ajustar 3-4 posiciones para volver una plantilla que es muy potente, tremendamente competitiva. Pero lo veremos en verano, porque también hay que hablar, por supuesto, de la Manoleta y del Español de Barcelona, que como bien decía y pronosticaba Guille Casquero, prácticamente está salvado. Lo decimos por lo siguiente, porque tenemos ahí la tabla. El Español ahora mismo es 13º con 38 puntos. Está a 7 del descenso, que ahora mismo el último que lo marca es el Alavés con 31.
y por lo tanto más puntos le separan del descenso que de Europa, porque si hacemos un poquito scroll hacia arriba y vemos la tabla por arriba, vemos que el Español está 13º y la 7ª plaza, que es la que marca la Europa League. Ah, bueno, octava. Claro, octava también hay, pero es octava de la octava plaza está a 4 puntos y de la 7ª está a 5. Por lo tanto, está a una distancia de 2 partidos de Europa y a una distancia de 3 partidos, más o menos, del descenso. Muy buena segunda vuelta de la Manoleta. Y os quería preguntar para vosotros si os tenéis que quedar con una cosa que ha sido la clave para que el Español termine de tirar para arriba un poquito en la segunda vuelta. Para vosotros, ¿qué ha sido la clave del Español? Os podéis quedar con una y el otro comentará otra. Vale, pues yo me quedo... Fíjate, me quedo con el mercado de invierno del Español. Yo me quedo con eso. Muy buenas incorporaciones, sobre todo Roberto en la punta de lanza como delantero, que le ha dado más que muchísimos goles, que también ha metido sobre todo un delantero competitivo en el que Manolo podía confiar, un delantero autosuficiente, peleón, que se genera sus propias ocasiones sin casi contar con ayuda de los demás, porque al final es el perfil de delantero que necesitas para el Español, que ataca con muy poca gente normalmente. Y sobre todo luego Urco también en el centro del campo, que ahí, bueno, ha jugado un doble pivote, ha cambiado mucho su compañero. Yo creo que le ha quitado un poco el sitio a Kral, que era un poco el titular en el principio de la temporada y estaba jugando bien. Pero yo creo que son dos futbolistas que han elevado el nivel de la plantilla de manera brutal. Sí. Luego se junta que en diciembre volvió de la lesión Edu Expósito, que yo creo que por perfil le ha dado mucho al Español, sobre todo porque al final un equipo que prioriza ser compacto, que tenga Edu, que tiene ese pase final, ese criterio y esa verticalidad, yo creo que al Español le ha dado mucho y que, fíjate, solo con estas dos cosas que ha tocado Manolo en el centro del campo y luego lo de Roberto Fernández, que precisamente es eso, como tú lo definías, Juan, es autosuficiencia, ¿no? Al final este es un equipo que sabes que vas a generar muy poco, que lo poco que generes tiene que ser porque sepas tú mismo crearte las ocasiones por tu cuenta. Yo creo que eso que ha juntado ha sido la clave. Además, un Español que siempre se ha construido en torno a vamos a intentar ser un equipo compacto, defensivo, que luego mediante las transiciones y velocidad, porque realmente es un equipo que tiene esa velocidad para explotar, que creo que lo ha demostrado, intentar ahí hacer las ocasiones. Y yo creo que justamente ese centro del campo con Urco también, que recordemos que es un jugador que apenas había contado en la Real, que prácticamente no estaba teniendo minutos, que en enero yo creo que apuestan por él y que le ha salido de cara. Sí, un poco también, por cierto, esto pasa mucho con futbolistas de la cantera del Real Madrid, que luego hay un montón jugando en Primera División. Con los de la Real es una locura. También si os fijáis por ahí hay un montón de futbolistas. En el Alavés hay un montón. En el Alavés y en otros equipos jugando a muy buen nivel y que lo que decíamos, un jugador que prácticamente era un descarte para la Real, para el Español ha sido un pivote súper importante. En el Alavés B, el año pasado y en esa pretemporada, estaban Marouane Sanadi y Panichelli, que estaban goleando en segunda división con el Mirandés. Dos talentos que yo creo que hoy por hoy serían titularísimos en el Alavés ahora mismo es loco, por cierto, el Alavés, aquí un comentario que no viene al caso, pero los tres delanteros que ha generado en prácticamente temporada y media, 2 temporadas. O sea, Panichelli, Marouane Sanadi y Samu. Sí. O sea, los tres han pasado por el Alavés y una pena que al final de todo eso el Alavés ha llevado muy poco, Se ha llevado muy poco, tanto económicamente como a nivel un poco de... Bueno, Panichelli ahí está. Sí, pero bueno, vamos a ver. Sobre el Español, hay 4 piezas que además son muy centrales que lo explican prácticamente todo. Joan García en portería, seguramente sea el mejor portero de la Liga, mirando las 33 jornadas. Bueno, ahí está el debate. Ahí está el debate, o por lo menos podemos decir que está entre los mejores porteros de… Top 3 yo creo que no hay… Seguro. Top 3 no hay debate, ¿no? Top 3 es él, Courtois y Oblak, yo creo. Bueno, sí. no es… Para mí son esos Unai 3. Simón, Remiro… Unai Simón, seguramente. Pero bueno, Joan García en el top 3. Para mí Urco explica toda la transformación, la metamorfosis de Manolo en el Español, porque le da una competitividad al equipo brutal. Carlos Marañón, el hijo del futbolista, yo el otro día hablé con él del Español y es que me dijo una frase que es totalmente cierta. Urco ha mejorado todo lo que tenía a su alrededor. Total. Desde atrás, con Bula y Cabrera, al lado por Lozano y delante Edu Expósito. Edu, que ha llegado de lesión, se rompió el cruzado y ha llegado 3 titularidades, 3 partidos ganados del Español, además dando pases claves, irrumpiendo arriba, dando asistencias de gol,
robando mucho balón Edu en el centro del campo, además jugando en su sitio, donde siempre ha jugado en el Eibar, en segunda como media punta, y arriba Roberto. Para mí el Español seguramente sea el equipo que más ha crecido de la parte baja. Seguramente el Getafe pegó el primer con el Valencia. Junto con el Valencia estaría. Corberán y el Español, sí. Que ahí también otra clave es Manolo, que yo creo que era un entrenador, lo podemos decir sin tapujos, ¿no? De los que más dudas nos generaban a principio de temporada, porque realmente era un entrenador súper desconocido, con un perfil muy bajo, claramente venía de haberse currado la oportunidad desde el fútbol más humilde, y un poco muy vinculado al club, pero sin experiencia en primera división, ¿no? Típicos que te generan dudas, ves el entrenador, ves la plantilla, que es un poco justa, y dices, buf, ahí van a estar toda la temporada. Lo cierto es que el club apostó por él, porque realmente había rumores en la jornada 10, llevaba 10 puntos en las primeras 14 jornadas, finalmente gana contra el Celta y siguen apostando por él en el cargo, pero hubo rumores de que iba a ser uno de los primeros destituidos. Sí, y además una situación nada complicada porque ya había muchos rumores, de Las Palmas había prescindido de Carrión, también se estaba hablando mucho de poner en duda a Valladolid, y al final que tú apuestes por tu entrenador, yo creo que ha hablado muy bien, porque también me daba la sensación de que a nivel de plantilla y tanto la afición estaba muy a favor de Manolo, por todo lo que había trabajado, por todo lo que había detrás, que confiaban mucho en él, y ciertamente yo creo que aquí el Español acierta en mantenerlo, porque yo al menos a mí también me generaba esas dudas, porque era un perfil de entrenador más desconocido, sobre todo. Yo cuando dije en el vídeo que hicimos con Paula y con Javi de la porra del descenso, salvaba al Español porque le veía muchas individualidades muy buenas. Por ejemplo, Joan García, por ejemplo, Omar El Hilali, que es internacional con Marruecos, que creo que es un lateral muy a tener en cuenta para el próximo salto que dé el año que viene o el otro. Me sorprende de Omar, siempre lo diré, que suenan muchos laterales derechos de la liga para tapar huecos por ahí, por ejemplo con Ratiu, que Ratiu ha sonado para prácticamente todos los equipos del planeta porque tiene una muy buena irrupción, y digo, ¿por qué nunca sale en estas conversaciones Omar El Hilali? Porque me parece de los productos que ha sacado de la cantera el Español, de los más interesantes. Vamos, para mí son él, Joan y probablemente Jofre, aunque Jofre yo creo que es un jugador que hará más carrera en el Español y ya está. Pero el Omar El Hilali además que empezó dando destellos en el ataque y ahora se está haciendo muy futbolista, defendiendo muy bien y compitiendo muy bien en el lateral. Tenía individualidades, Omar El Hilali, Carlos Romero siempre ha tenido algo en ataque, ahora mejorando también en el lateral izquierdo, pero le faltaba un núcleo donde acogerse. Kumbula ha ido creciendo con el tiempo. También. El Kumbula de ahora no es el de la jornada 3-4 del Español. Y Cabrera ha ido también creciendo dentro de la temporada. Por eso yo veía muchas individualidades que si Manolo le daba como una idea y un contexto muy adecuado, el equipo crecía un montón. Puado ha crecido mucho en la izquierda. Sí. Claro, Puado no podía jugar en la izquierda sin tener a Roberto. El cambio que decía Paula del mercado de invierno es que es integral y cambia totalmente a la plantilla. Sí, pero porque, claro, por ejemplo, Puado ahí gana primero seguridad atrás porque está Urco en el pivote, luego un lanzador de contragolpes y de transiciones con Edu Espósito y un delantero que le va a liberar de tener que pegarse contra los centrales. Por lo tanto, ahí ya tienes un contexto en el que de repente puedes ser más el futbolista que tú eres, porque realmente Puado no es un delantero centro de pegarse con la gente. Y un poco también por mostrar lo que ha sido el cambio de este Español a lo largo de la temporada, hasta hace no tanto, prácticamente tú veías los partidos del Español en la primera vuelta y el jugador que más te llamaba la atención por condiciones era Alex Kral, por ejemplo, que a todos nos sorprendió, pero era de ese centro del campo, era el jugador que, bueno, al menos a nivel de conducción con balón, alguna que otra decías, ostras, es llamativo. Y ahora fíjate, ¿no? Ahora, por ejemplo, está en el banquillo porque otros han ganado la posición, pero es un poco para ver cuál era el nivel de esta primera vuelta y de esta segunda, contando que Alex Kral ha hecho buenos partidos y a mí me sorprendió. Va a caer un palo histórico a Alex Kral, pero yo lo había visto jugar ya en la Premier, sobre todo, y me pareció un chico muy justito. Me sorprendió que fuese tan importante en el Español y que fuese como la gran cosa del Español al inicio de la temporada. Y para mí es típica situación en la que si el que más está brillando de tu equipo es Alex Kral, tienes un problema. Lo siento, lo siento por él, pero realmente me parece así. Si Alex Kral es tu jugón, es tu playmaker, es que era tu jugón. Estás jodido. Francamente, estás jodido porque no es eso. Él es un buen recuperador, un centrocampista con mucho recorrido, pero no es un playmaker, no es un jugón. Por eso el Español ahora lleva 10 puntos de los últimos 12 y con Alex Kral llevaba 10 en 14 jornadas de liga. Es que al final quien es bueno y es que, por ejemplo, Urco le da, ostras,
muchas vueltas al Esclar. Para mí, Urco es un jugadorazo y la Real Sociedad, que tiene a Zubimendi y que tiene a Turrientes haciéndole las veces de suplente a Zubimendi ese año, tiene a Urco González como sustituto de Zubimendi en la recámara y a Gorrochategui en el Mirandés. O sea, la Real tiene 3-4 centrocampistas muchísimo nivel. Potentes. Aunque yo creo que va a haber mucha salida, me parece, este verano por ahí. Sí. Va a haber movimiento entre esos 4. Bueno, pues el Español, que con esto yo creo que lo damos más o menos por salvado. Yo creo que una victoria más le pondría ya en tranquilidad total, pero yo creo que la permanencia va a estar por ahí en los 30 y muchos 40 puntos. Va a estar por ahí. Mala pinta el Alavés, sobre todo, que va a estar ahí con Las Palmas, yo creo, peleando para ese último puesto de la permanencia. Y si os parece, pues yo creo que es momentito de ir al barro, porque Toma. Guille, te había encargado los deberes. Sí. ¿Has hecho los deberes? Porque yo a veces encargo los deberes a la gente y luego no los hacen. No. ¿Por tengo. quién lo dirás? Además, lo pensé ayer viendo el partido del Madrid y viene al pelo para el podcast de hoy. Pues vamos al barro, venga. Guille, ¿qué nos traes? Pues mira, justo hablando de Madrid y Español, aparte de todo lo que tiene que hacer el Madrid en defensa, centrocampistas y delantera para este mercado de invierno, de verano, perdón, me surgió una duda y le planteé el debate ayer a mis colegas, ahora después os digo qué pensaban. Yo os planteo, el Real Madrid ahora mismo no tiene una urgencia en la portería, tiene a Courtois, que es el mejor portero del mundo, Sí. y tiene contrato hasta verano de 2026, es decir, lo que resta de temporada con el Mundial de Clubes Vale. y una temporada más. No veo por dónde vas. Pero justo ahora hay una gran oportunidad de mercado. Joan Un García. portero español, Joan García, que emerge, que crece, valor 30 millones de cláusula, se puede quedar en 25 millones y es un portero generacional, 23 años, para una década. Seguramente portero selección española en nada. Ya me parece injusto que no fuese en la última convocatoria de La Fuente. Entonces, es verdad que el binomio de la portería casi nunca sale bien. Bravo Ter Stegen es el gran último ejemplo, por ejemplo. Lunin con el entorno, hablando mal de los pocos minutos, como era el mejor portero del mundo, por ejemplo, para su mujer. Yo os planteo, ¿qué debería hacer el Real Madrid? Porque yo entiendo que hay cierta lógica en atar a un jugador que va a ser muy potente y va a dominar el fútbol mundial. O que puede ser el mejor portero de la liga. Yo lo tengo claro. Nah, yo no te lo compro. Dejas nada. perder a Joan García Nada. y lo dejas, por ejemplo, que lo fiche el Atlético del Barça. O sea, por ejemplo. tienes tantos fuegos por apagar primero. O sea, yo creo que el Madrid tiene tantas prioridades en el mercado por delante de eso. Pero Tienes que al fichar margen- central, tienes que fichar lateral izquierdo, yo creo que casi seguro. Yo antes reforzaría con un pivote que por ahí, pivote centrocampista, que yo creo que este verano, no lo sé, pero yo creo que este verano Zubimendi va a sonar mucho para el Madrid, yo creo. Sí. Entonces, por ahí te van los tiros y no se va a gastar mucho más. Yo creo que no siendo una prioridad. Además, el mensaje que mandas a Courtois, ¿cuál es? Haces una buena temporada y te ficho al mejor portero joven que hay en la liga. No lo sé. Yo creo que entiendo tu punto de que cualquier equipo potente querría blindarse con la portería consiguiendo fichar a Joan García, pero yo creo que va a haber mucha competencia también, porque recordemos que el verano pasado estuvo muy cerca de irse al Arsenal. Fue el español el que dijo que no y luego, bueno, pues ha demostrado que tenían toda la razón del mundo para ser un jugador capital para la permanencia, pero yo creo que no es la prioridad de mercado del Real Madrid. Yo digo sobre todo por tema portería, cuestión central de la portería. Courtois tiene 32 años, contrato 26, seguramente puede firmar hasta 2028, pero Es que no, es hay que- un futuro muy cercano que resolver. Es ahí. que, al Real Madrid, cuando ha fichado siempre cosas o jugadores por guardarlos por ahí porque son muy buenos y los quiero tener yo y que no los tenga otro, nunca le ha salido bien. Canales no le salió bien, y Yarramendi no le salió bien. Con Isco, bueno, le salió, yo creo que jugó muy buenas temporadas, pero ya era otro estatus, era un jugador que ya quizás ya venía directamente a ser titular. Con Vallejo no le ha salido bien. Es que todos estos talentos españoles… Sí, pero yo creo que Joan García llegaría Sí, como pero, mucho más. pero es que no va a sentar a Courtois, yo creo. Bueno, no lo sé. O si sienta a Courtois es que vas a generar un cisma y un debate que no tenías. Ya. O sea, en base a nada vas a generar un debate ahí de la leche que yo antes veo…
No sé, claro, por ejemplo, claro, el Barça Lo tiene, puedes fichar y cederlo. el Barça tiene mucha más necesidad de fichar un portero potente, pero claro, ahí generas una guerra civil en Barcelona más que yo, claro, no sé hasta qué punto Joan en su carrera. Yo no lo puse en el Barça porque creo que Joan García entiendo que no, No, quiere ir por la ruta yo creo que no, pero del bueno. Barça. Yo creo que el Atleti, por ejemplo, estaría encantado Ujú. de fichar a Joan Pero es que García, estamos en el mismo punto. A Oblak, ¿cuánto le queda? Es que no lo sabes. pero mucho menos que a Courtois. Yo creo. ¿Tú qué ibas a decir, Paula? Venga. Yo es que lo tengo bastante claro. Sin dudar el rendimiento que Joan García puede dar en un gran equipo top europeo, que estoy segura de que lo haría muy bien. Y es que a Courtois le ofrezco contrato vitalicio si él quiere. O sea, es que para mí no hay duda con Courtois, pese a la edad. Y hasta que yo no viese que empieza a bajar el rendimiento y el nivel de Courtois, que para mí no se está dando, para mí la portería la tienes más que cubierta. También es verdad, o sea, entiendo el punto de que es un portero joven que prácticamente este verano todo apunta a que saldrá, pero creo que justo la portería es una de esas posiciones donde cada 2 temporadas surge un nuevo portero en el mercado, sí, joven, que Tan llama la barato. atención. Bueno, yo es que creo que hay muy buen nivel de portería en general en los equipos. Entonces, no creo que sea una posición tan codiciada como puede ser, por ejemplo, un 9, un delantero. Creo que a nivel de portería se está bastante bien cubierto. No te lo hemos comprado, Guille Casquero, pero bueno, ahí queda. Yo creo que Joan García va a sonar para muchos equipos este verano y el Español pues hará lo posible por intentar retenerlo, aunque va a estar cláusula de 30. francamente. Tú lo comprabas, ¿no? Si alguien Guille? lo quiere, yo Sí. sí lo compraba. Ujú. Porque creo que te aseguras un portero top por 30 millones. Pero, claro, ¿qué haces con Courtois y Joan García? Es Yo que, igual cedo a Joan García. Lo Una cederías. temporada más. bueno, lo fichas y lo cedes al Español. No, lo cedo a un… Bueno, no me parecería mala opción. Que Esto lo juegue- hemos visto no, Es pero- como Amardasvili, por como ejemplo. Que Mardashvili, juegue por Champions. ejemplo. Bueno, no me parece, fíjate, A con mí- eso a mí de así- volver a hacerlo al español quizás podría Visto tener así. sentido. Dejadnos vosotros en comentarios qué opináis sobre Joan García y cuál es el equipo en el que le veríais en el futuro, quedándose en el español, yendo a una portería top de Europa, fichando con un equipo como el Real Madrid y yendo a cedido. Nos lo dejáis por ahí en comentarios. Gracias por siempre, como siempre, por vernos. Otro episodio más y nos vemos esta semana con muchísima cosita por ahí. Tenemos directo especial de la Copa del Rey, por cierto, que haremos el fin de semana, así que todo el mundo atento, que estaremos el sábado por ahí para vivir esa Copa a altas horas de la madrugada, porque empieza a las 10 el A las 10, partido. madre mía. Así que vamos a estar hasta las tantas. Chao, 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 chao.